Miércoles 4 de mayo de 2022, soy Paloma Barreto, sean bienvenidos a una nueva jornada informativa de JN Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. JNE y OMPE señalan que no es legítimo cambiar las reglas del proceso de elecciones regionales y municipales 2022. Transparencia rechaza decisión del Congreso de alterar cronograma electoral. JN indica que las organizaciones políticas sí pudieron acceder a través de varios usuarios para registrar sus candidatos por elecciones regionales y municipales 2022. Rápidamente vamos con el desarrollo de la información, porque el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales advierten que no es viable el cambio de las reglas electorales en medio del proceso comicial. A continuación, los detalles. A puertas de las elecciones internas que se celebrarán el 15 y 22 de mayo, el Congreso de la República aprobó una ley que modificaría el cronograma de elecciones. El propósito: reabrir el plazo de presentación de listas de candidatos a las internas, en las que se definirán a los candidatos a las elecciones regionales y municipales 2022. En este sentido, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales advierten que no es viable el cambio de reglas electorales estando en curso un proceso de elecciones. Es importante mencionar que la OMPE ya imprimió más de 1.700.000 cédulas de sufragio y más de 5.000 padrones de electores afiliados, lo cual tendría el riesgo de sufrir alteraciones ante la referida norma aprobada por el Legislativo. Incluso con la aprobación de esta ley se permitiría la modificación de las listas de candidatos que fueron presentadas y remitidas oportunamente a la OMPE para la organización de las internas. El comunicado del JNE y la OMPE resaltan que el Congreso aprobó la intangibilidad de las normas electorales y estableció disposiciones transitorias mediante la ley número 31357, publicada el 31 de octubre del año pasado. Ante las reglas establecidas, los organismos electorales emitieron los correspondientes reglamentos, los cuales vienen siendo utilizados en el actual proceso democrático. Asimismo, ambos entes comiciales señalan que un proceso de elecciones debe regirse por reglas previas y claramente establecidas, de principio a fin, y cada una de las fases necesita ser culminada para dar paso a la siguiente. La finalidad de la intangibilidad de las normas electorales es garantizar la predictibilidad del proceso, la seguridad jurídica y el trato equitativo de todas las organizaciones participantes. En este sentido, el JNE y la OMPE señalan que no es legítimo cambiar las reglas del proceso electoral en el estado en que nos encontramos. La Asociación Civil Transparencia rechazó la decisión del Congreso de la República de alterar el cronograma de las elecciones regionales y municipales en marcha a solo pocas semanas de las elecciones internas. A través de su cuenta oficial de Twitter, la Asociación Civil Transparencia rechazó la decisión del Congreso de alterar el cronograma de un proceso electoral en marcha a solo semanas de las elecciones internas. Además, afirmó que la decisión del Parlamento genera un precedente peligroso para futuros comicios, ya que vulnera principios electorales esenciales. Como se sabe, el Pleno del Congreso aprobó la ley que otorga un plazo excepcional de 2 días calendario para la inscripción de candidatos a las elecciones internas en el marco del proceso regional y municipal de octubre próximo. Y el Comité Técnico de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones informa que las organizaciones políticas sí podían acceder a través de varios usuarios para registrar a sus candidatos en el sistema Declara Internas.
Es impreciso que las organizaciones políticas hayan contado con un solo usuario y clave para registrar las listas de participantes en las elecciones internas 2022 ante la plataforma Declara Internas. El Comité Técnico de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones informa que la organización política APP utilizó no uno, sino 5 usuarios creados a partir del usuario principal que se entrega al presidente del órgano electoral central de la organización política. Es así que, por ejemplo, Alianza para el Progreso registró 1.180 listas hasta las 11:59 de la noche del 11 de abril, fecha límite para la inscripción de las mismas. Y lo hizo mediante 6 usuarios en total, 1 del presidente del órgano electoral y 5 de registradores adicionales. Y pudo tener más si así lo hubiera decidido. Es necesario precisar que el reglamento sobre las competencias del Jurado Nacional de Elecciones en las elecciones internas, publicado oportunamente mediante resolución 0927-2021 JNE, señala que el Jurado Nacional de Elecciones entrega un solo código de usuario y una clave de acceso al presidente del órgano electoral central de cada organización política para acceder al sistema Declara Internas y registrar las candidaturas, y que es él quien puede generar nuevos usuarios a partir del acceso que se le brinda, lo cual será de su entera responsabilidad. En el caso de APP, estos usuarios nuevos sí fueron generados. Hechos confirmados para ciudadanos informados. El Jurado Nacional de Elecciones incluyó en su plataforma electoral 2 nuevos partidos políticos a pocas semanas de las elecciones internas. Fe en el Perú de Álvaro Paz de la Barra y Demócrata Verde de Alex González son los partidos políticos que incluyó el Jurado Nacional de Elecciones en su plataforma electoral y que postulan con listas únicas. De esta manera, 13 partidos están habilitados para presentar candidatos. Solo Juntos por el Perú tiene 2 listas en competencia. El resto, cuyas candidaturas ya se han analizado, tienen definidos a sus únicos postulantes. Cabe resaltar que los candidatos al sillón municipal limeño, Fe en el Perú y Demócrata Verde, ya aparecen en la página del Jurado Nacional de Elecciones. Y las organizaciones políticas tienen una gran responsabilidad al momento de brindar la oferta política para las elecciones regionales y municipales 2022. En el contexto de cada proceso electoral, los partidos políticos y movimientos regionales son los responsables de brindar una oferta política de calidad a la ciudadanía. Para el especialista electoral Víctor Velázquez, es deber de las organizaciones políticas filtrar a sus candidatos y candidatas en primera instancia. Esperemos que los organismos electorales internos hayan cumplido esa labor de fiscalizar directamente quiénes son los que están postulando, evaluarlos y lo mejor, filtrarlos, porque al fin y al cabo ellos son los que van de una u otra manera dar o dotar de candidatos a la ciudadanía en general. En ese sentido, es responsabilidad la selección en primera instancia de los órganos electorales de cada partido. Y luego, posteriormente, la responsabilidad irá al Jurado Electoral Especial, que será encargado ya de revisar la declaración jurada de hoja de vida, fiscalizarla y, de darse el caso, excluirla, ¿no? Velázquez recordó que el máximo ente electoral puso a disposición de las organizaciones políticas una herramienta que les permite filtrar a sus candidatos. En el momento en que se convocan las elecciones internas, el jurado habilitó lo que es ventanilla única electoral, que permite conocer datos sobre, por ejemplo, el Registro Nacional de Condenas, los bienes y rentas, entre otras, que permiten de una u otra manera saber quién está postulando. Sin embargo, somos los electores quienes tenemos la decisión final al momento de emitir nuestro voto. Por tal razón, es de suma importancia informarnos bien antes de sufragar. La OMPE culminó el proceso de impresión de más de 1 millón de cédulas de sufragio que serán utilizadas por los afiliados de las organizaciones políticas durante las elecciones internas. La OMPE culminó el proceso de impresión de 1.706.600 cédulas de sufragio que serán utilizadas para las afiliadas y los afiliados de las organizaciones políticas durante las elecciones internas del 15 y 22 de mayo próximo. En este sentido, la entidad electoral ha preparado diversos mecanismos de control para garantizar la seguridad y eficacia del proceso, incluyendo un código de barras que permita reconocer en forma única las cédulas de sufragio que se emplearán en las mesas
También se usarán tintas especiales que impidan su adulteración, garantizando así el derecho al voto secreto de todos y cada uno de los electores militantes. Es así que en total se imprimieron 365 modelos de cédulas de sufragio para que los militantes de las organizaciones políticas puedan elegir a sus candidatos para las elecciones regionales y municipales del 2022. Amigos, tenemos una entrevista. Hoy vamos a conversar con José Naupari. Él es abogado especialista en Derecho Electoral y hablaremos sobre las modificaciones que se están realizando desde el Congreso de la República. José, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Muy buen día, gracias por la invitación. A usted las gracias por acompañarnos. En un primer momento vamos a hablar de un principio que rige en cada proceso electoral. Se trata de la intangibilidad de la norma. ¿De qué trata? Claro, ciertamente, más allá que se haya positivizado este principio de intangibilidad de las normas electorales, tiene, digamos, por finalidad evitar que se modifiquen normas electorales, tanto legales como reglamentarias, luego de convocado al proceso electoral. Ciertamente, en el Congreso 2016-2019, este principio, que a su vez se nutre los principios de preclusión y seguridad jurídica, se positivizó en el segundo y tercer párrafo del artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, precisamente para evitar o para dar un periodo, digamos, de anticipación para que la ciudadanía, los organismos del sistema electoral, conozcan cuál va a ser la norma que se aplique para un proceso electoral. Por ejemplo, en el caso de las leyes, no podías tocarlas 365 días antes de la elección. En el caso de los reglamentos, estaba vinculado a la etapa de la convocatoria. Siendo que, para el caso específico de las elecciones regionales y municipales, se aprobó la ley 31354, que preveía que se pudiera modificar las normas con rango de ley en materia electoral hasta el 31 de octubre del año pasado y en el caso de los reglamentos electorales hasta el 5 de febrero de este año. Bien, y vamos a revisar ahora qué es lo que está pasando en el Congreso de la República o qué se ha aprobado recientemente, específicamente en este plazo excepcional para la inscripción de candidatos a elecciones internas. Coméntenos qué es lo que significa, qué es lo que pretende el Congreso de la República con la aprobación de esta normativa, aunque recordemos que todavía no ha sido publicada por el Ejecutivo que puede observarla o promulgarla. Exacto, recordemos que lamentablemente no es la primera ley que saque el Congreso luego de convocado el proceso, ya tenemos la ley 31437, pero específicamente en lo que se refiere a la autógrafa remitida al Poder Ejecutivo el pasado 29 de abril, lo que busca esta norma es reabrir un plazo o reabrir un hito que ya venció, ya se produjo el 11 de abril de este año, que es justamente el plazo para registrar candidaturas en elecciones internas. ¿No? Lo que pretende el Congreso con esta autógrafa es que se otorgue un plazo adicional de 2 días, que en realidad son 3, porque dan un día para que el jurado reabra el sistema de declaraciones internas y 2 días para que las organizaciones políticas puedan no solamente registrar listas que no se habían presentado, sino incluso modificar las que ya estaban presentadas. Adicionalmente a ello, lo que propone también esta ley es incorporar una figura que hoy por hoy no existe en una legislación con vocación de prevalencia en el tiempo, como son las denominadas elecciones internas complementarias. Elecciones internas complementarias en caso de imposibilidad, y hay posibilidad, ¿quién la determina? ¿A causa de quién? ¿No? Y en realidad lo que tenemos de símil como complementarias serían las elecciones municipales complementarias que se producen producto de una nulidad cualitativa o cuantitativa, ¿no? Ante un supuesto de imposibilidad de llevar a cabo una elección. En todo caso, hubiesen dicho que se está habilitado a postergar la fecha de realización de elecciones internas, no de elecciones internas complementarias. Y a su vez, pretenden una disposición complementaria transitoria incluir una modalidad de afiliación que actualmente no está acogida en norma legal o reglamentaria, que es ese tema de fichas digitales, ¿no? Ya el propio reglamento, bueno, las normas reglamentarias del jurado, en el extremo que ni siquiera fueron cuestionadas por la ley 31437, preveía justamente que se presente la ficha física, no que haya fichas digitales. Sin embargo, esta norma pretende que se validen fichas digitales presentadas a la organización política hasta el 5 de enero de este año, sin precisar que en realidad incluso el padrón que manda es el padrón ya aprobado por el jurado, y tanto el de electores como el de afiliados.
José, ¿a qué responde este tipo de iniciativas legislativas? ¿Por qué los congresistas plantean estas modificatorias ya en el proceso en curso? Bueno, sin perjuicio de reconocer que quizás podríamos estar en el ámbito de la subjetividad, no podemos desconocer que los grupos parlamentarios tienen su origen en partidos políticos que están presentándose en estas listas, en este proceso electoral, ¿no? En el caso de la 31437, quienes impulsaron, digamos, iniciativas legislativas en ese sentido eran justamente partidos políticos cuya solicitud de inscripción de poner afiliado no había sido admitidas. En el caso del proyecto de ley 1756, que es el que ha dado origen a la autógrafa que se ha remitido al Poder Ejecutivo el 29 de abril, tenemos que hay dos organizaciones políticas, APP nuevamente y Acción Popular, que alegan no haber tenido tiempo suficiente o haber tenido problemas para registrar candidaturas. La pregunta es, bueno, ¿son solo estas dos organizaciones políticas? ¿Hay más allá de que haya votado por abrumadora mayoría esta autógrafa? Y lamentablemente creo que también responde al hecho de que no tenemos organizaciones políticas debidamente institucionalizadas, con el debido personal capacitado en el conocimiento de las normas electorales, porque recordemos que el cronograma electoral para las internas se aprobó con resolución 923-2021 que se publicó en el pleno el 26 de junio. Recordemos, como se ha señalado en algunas notas de prensa en programas de elecciones, que ha habido capacitaciones en el uso de declaraciones internas desde inicio de marzo. Recordemos que desde noviembre se sabía que el responsable para registrar las candidaturas a elecciones internas era el presidente del órgano electoral central. En consecuencia, se tenía que tener anticipadamente que el presidente del órgano electoral central esté inscrito en el ROB. O sea, recordemos que se ha dado con anticipación los usuarios y contraseñas para justamente registrar en el decreto interno las candidaturas. Y recordemos que las asociaciones políticas tenían la responsabilidad de fijar un cronograma interno de presentación, calificación, tachas de inscripción definitiva de listas de candidatos a las internas, que debía haber vencido evidentemente antes del 9 de abril. José, ahora, si nos centramos en el contenido de esta modificación, ¿qué significa otorgar un plazo excepcional de 2 días para la inscripción de candidatos? Bueno, implicaría costos y una puesta en riesgo sumamente grave de realización en las fechas previamente establecidas de las elecciones internas. Recuérdese que en virtud de las listas de candidatos que se registraron en las declaraciones internas el 11 de abril, esta información fue puesta en conocimiento a la OMPE el 12 de abril y la OMPE ya dispuso la elaboración, la impresión y distribución del material electoral. Si se abre la puerta y en virtud de que se abre la puerta efectivamente se presentan o incluso modifican listas de candidatos que ya se habían registrado hasta el 11 de abril, producto de la ampliación de 2 días que se dio con la resolución 388-2022, ahí implicaríamos costos que impliquen modificar o elaborar más material electoral, siendo que los congresistas carecen de iniciativa de gasto, de todo lo previsto en el artículo 79 de la Constitución, y podría implicar que no se llegue a tiempo precisamente al 15 de mayo o al 22 de mayo, según sea la modalidad de elección interna que se haya previsto cada organización política. E incluso, si nos remitimos al artículo 2 de esta autógrafa, que pareciera ser que, sintiéndose culpables, el Congreso da esa opción de tener unas elecciones internas complementarias 10 días antes de la elección, que hay un periodo entre el día de la elección y la proclamación. Y podría darse el caso que no se llegue a tiempo suficiente para proclamar resultados en internas y al 14 de junio se esté sobre la hora teniendo las listas de candidatos definitivas y quizás las acciones políticas, como ya les gustó querer modificar el calendario electoral o en general las leyes electorales luego de convocar el proceso, también quieran mover la fecha del 14 de junio, que es para presentar la solicitud de inscripción de lista de candidatos definitivas ante los jurados electorales especiales. Justo en esa línea, José, se ha pronunciado, ¿no?, en conjunto el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos. ¿Qué es lo que dice este comunicado? Además hace una alerta importante respecto a la legitimidad y también se sobreentiende a la viabilidad, puesto que el próximo 6 de mayo se realizaría el despliegue del material electoral y precisamente lo que mencionabas, que ya se tiene el proceso de elecciones internas bastante avanzado. Claro, bueno, este comunicado apunta a un tema tanto de imposibilidad material como alertar
más allá que sea a partir de esta segunda norma que se quiere impulsar, de lo grave que podría resultar para el principio de preclusión y de seguridad jurídica, que son los dos principios culturales que sostienen la denominada regla de inmodificabilidad de las normas electorales, el que se sigan cambiando normas luego de convocado un proceso electoral. Eso sienta un pésimo precedente y genera incertidumbre, no solamente a los organismos del sistema electoral, no solamente va a generar mayores gastos en el sistema electoral, sino que, como bien se menciona, se socava la legitimidad del propio proceso en sí mismo, ¿no? Porque tendríamos candidatos presentados sobre la obra, candidatos que, digamos, no han tenido el mismo tiempo que los que se presentaron a tiempo para difundir sus candidaturas en elecciones internas, ya no tendríamos certeza sobre si efectivamente no me vas a poder mover otro hito electoral como la fecha de presentación de solicitud de inscripción de candidatos, o la fecha de retiro de candidatos, o la fecha de renuncia de candidatos, o de repente me vas a incorporar nuevas exclusiones, nuevas causales de impedimentos o exclusiones, y ahí, por ejemplo, sin ir muy lejos. ¿Qué cosa ha hecho el Congreso ese mismo jueves? También ha modificado normas sobre financiamiento, con proceso convocado. ¿Qué cosa se ha hecho hace poco? Bueno, se quiso hacer, porque yo gracias no se ha logrado todavía. La Comisión de Constitución y Reglamento no fue presentar un proyecto de dictamen queriendo incorporar impedimentos adicionales para ser candidatos. Ya querían eventualmente que esos impedimentos también se apliquen para esta regla, para este proceso de elecciones, pese a que el plazo para presentar candidaturas internas ya había vencido y el plazo para presentar candidaturas definitivas vence el 14 de junio. Entonces, es un riesgo sumamente alto que se siga aceptando que puedan modificarse normas electorales una vez convocado proceso. Y acá hay un tema importante a considerar, que acá no estamos hablando del tema de la pandemia, de que hay un tema de que no hay pandemia, podemos modificar normas. El sustento para el 31437 y para esta no es la pandemia. O sea, se pudo haber aceptado en el caso de las elecciones generales de 2021 que efectivamente se dio un plazo para modificar leyes electorales unos 3 meses después de convocar el proceso, porque estábamos ante un congreso extraordinario, teníamos COVID, no había vacunas, pero ahora no hay ningún sustento para seguir tocando normas electorales luego de convocar el proceso. Bien, José, importante lo que mencionas, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días, si el Ejecutivo Nacional logra promulgar u observar esta modificatoria del Congreso de la República. Ha sido un gusto, como siempre, conversar con usted. Gracias. Hasta una próxima oportunidad, nosotros tenemos que hacer una pausa, volvemos. Estamos de vuelta aquí en JN Noticias. ¿Debo presentar mi carnet de vacunación el día de las internas? ¿Debo usar mascarilla? ¿Debo llevar mi propio lapicero para votar? Son algunas de las interrogantes que muchos votantes se plantean de cara al 15 de mayo. De cara a las elecciones internas que celebrarán las organizaciones políticas el 15 y 22 de mayo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales implementó una serie de soluciones tecnológicas y protocolos sanitarios para que el votante que acuda a las urnas pueda ejercer su derecho constitucional con facilidad. Primero le sugerimos al elector que ingrese a la página web de la OMPE, en la cual, poniendo el número de DNI, van a poder ubicar su local de votación y también les va a decir la dirección para que puedan ubicarse y llegar de una manera tranquila. Bueno, conforme va pasando el tiempo hemos tratado de ir modernizando, llevando la tecnología, ¿no? ¿Para qué? Para que sea más accesible, más fácil para los electores, ¿no? Entonces seguimos. El segundo paso es que el día que van a acercarse al local de votación se les va a pedir su DNI, su carnet de vacunación y se les solicita que traigan un lapicero personal, como bien decías, por el protocolo, ¿no? Llevar tu DNI, carnet de vacunación y un lapicero personal. También es importante el tema de la mascarilla, ¿no? Sí, se les va a solicitar la KN95 o 2 mascarillas quirúrgicas en cual sea el caso, ¿no? Tercer paso es, al llegar al local de votación, en la parte posterior van a encontrar el croquis y la relación de los electores. Ahí podrás ubicar tu nombre, tu DNI y te va a ubicar a qué aula te corresponde. En este sentido también es importante señalarle a la ciudadanía que va a haber mucha gente
de los entes electorales van a haber pues los representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, del Jurado Nacional de Elecciones, dando de alguna manera, orientando, ¿no? Y resguardando que este proceso electoral se lleve a cabo de la manera adecuada. Sí, siempre trabajamos de la mano el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Nosotros vamos a tener también nuestros orientadores a los cuales los electores pueden acercarse, hacerle la consulta y ellos los guiarán para que puedan ingresar al local de una manera tranquila y ubicar su aula de votación. Y vamos a tener marcados los espacios para que se respete el 1,5 metros de distancia, ¿sí? Va a haber una relación fuera del aula en la cual va a salir el número de DNI y le va a salir un número de orden. Se le solicita al elector que por favor verifique este número de orden para que cuando ingrese a la mesa puedan ubicarlo rápido en la relación. Indica el número de orden, por ejemplo, yo soy el número 10, y cuando ingrese doy mi número de orden y ya más rápido nos ubican en la relación. Paso 6, ¿no? Me acerco a la mesa de votación, presento mi DNI, menciono mi número de orden para que me identifiquen y luego me van a dar la cédula que debe estar firmada por el presidente de mesa. El paso número 7 es ingresar a la cámara secreta para votar, dobla su cédula y luego la deposita en el ánfora. Para finalizar, va a firmar la lista de electores y recoge su DNI. Así el elector ya emitió su voto de manera segura para que pueda continuar. La OMPE establece estos pasos para cuidar de todos los actores electorales que participan del proceso. Recordemos que aún debemos cuidarnos de la COVID-19 y todas sus consecuencias. Con el propósito de beneficiar a miles de electores, la OMPE busca instalar las mesas de sufragio en centros poblados para las elecciones subnacionales. La OMPE va a trabajar constantemente en las zonas alejadas sobre todo, ¿no? Lo importante es dar facilidades a esos electores. El trabajo que hace la OMPE es justamente dar facilidades al elector y en ese sentido pues las comunidades donde vamos a capacitar, vamos a dar asistencia técnica a instalar mesas de sufragio son zonas alejadas de difícil acceso muchas veces y que implica pues tomar de repente una movilidad terrestre y también llegar a través de la movilidad fluvial, ¿no? Normalmente aquí se utiliza el pequepeque, sobre todo en la zona del Bajo Guayaga. Percy Tapia, gestor de la OMPE en la región San Martín, asegura que desde el sistema electoral se busca llegar a las zonas más alejadas del país. Recordó que en su región, en procesos electorales anteriores, se han instalado más de 1.500 mesas de sufragio. A nivel de San Martín se han instalado en 44 centros poblados, beneficiando más o menos instalando más o menos 1.500 mesas de sufragio a nivel de estos centros poblados. Entonces, la cantidad de beneficiarios es bastante alta, ¿no? Y obviamente, pues así fuese uno, es válido pues llevar la mesa de sufragio a estas comunidades que muy bien lo necesitan, ¿no? Del mismo modo, Tapia aseguró que se vienen alistando para el proceso de elecciones regionales y municipales, donde se buscará implementar más centros de votación. Más de 55 centros poblados que se están preveyendo instalar mesas en estas elecciones regionales y municipales, pero estamos trabajando para que este número sea mayor y obviamente pues aumente la mayor cantidad de beneficiarios y electores beneficiarios. Ya tenemos información en vivo en este momento. Nuestra compañera Carolina Díaz se encuentra en Huánuco, en la Plaza de Armas de esta ciudad. Ellos han viajado hasta este lugar precisamente porque se realizará la ampliación de la oficina desconcentrada del Jurado Nacional de Elecciones en Huánuco. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante. Buenos días, Paloma, Democracia en directo desde la región de Huánuco para JN Noticias. Nos encontramos en esta región que nos ha recibido con un clima cálido de 18 grados centígrados y estamos muy contentos de estar aquí porque mañana se inaugura la ampliación de la oficina desconcentrada de Huánuco con miras a las elecciones regionales y municipales de este año. Y además de ello, queremos mencionarles que esta plaza, como podemos ver, está llena de electores hábiles y queremos saber cuántos electores van a votar en estas elecciones regionales y municipales. Tenemos la información que son
611.488 electores hábiles para estas elecciones. Además de ello, prima un más del 25% de 30 a 39 años que se van a acercar a las urnas este 2 de octubre. Además, por otro lado, también los comicios internos. Tenemos información que 5 movimientos regionales de la región de Huánuco han optado por la opción de delegados que se va a realizar este 15 de mayo y van a asistir también a votar para elegir a los candidatos para poder posteriormente postular en las elecciones regionales y municipales. Dentro de ellos también hay precandidatos para la gobernación regional, entre ellos 5 mujeres y 8 hombres, siempre apuntando a la paridad y alternancia, como lo ha ido impulsando el Jurado Nacional de Elecciones. Mañana es la inauguración de la ampliación de la oficina desconcentrada de Huánuco, donde vamos a estar presentes con las cámaras del Jurado Nacional de Elecciones para poder cubrir este evento que va a ser transmitido por la señal del canal JNTV. Nosotros nos quedamos aquí porque vamos a conversar más adelante también con el jefe de religión policial de Huánuco sobre lo que se está realizando con miras a los comicios internos, es decir, garantizar la seguridad para que se puedan llevar unos comicios tranquilos en el marco siempre de los comicios regionales y municipales que se van a realizar en octubre. Es la información que nosotros tenemos por ahora. Vamos a estar enviando esa información mañana, luego que se dé esta inauguración de la ampliación, con mira siempre es centralizar los servicios del Jurado Nacional de Elecciones. Democracia Interna para JN Noticias. Por supuesto, muchísimas gracias, Carolina, por esta información. Recordemos que en este afán de descentralización, el Jurado Nacional de Elecciones ha inaugurado ya una oficina en la región San Martín. Ahora realiza la ampliación en Huánuco y la próxima semana también estará en Ica inaugurando una nueva oficina. Vamos a cambiar el ángulo de la información para contarles que personeros y personeras para las elecciones internas deberán ser registrados hasta el domingo 8 de mayo. Dicho registro debe realizarlo la presidencia de cada órgano electoral central de las organizaciones políticas. Las presidencias de los órganos electorales centrales de las organizaciones políticas deben registrar a sus personeras y personeros de mesa de sufragio a más tardar hasta el 8 de mayo. Esto para la jornada electoral interna, así lo informó la OMPE, como lo establece el artículo 21 de la resolución jefatural de la OMPE, en la que refiere que el presidente del OEC de la organización política informará a la OMPE en un plazo no menor de 7 días previo a la fecha de la jornada electoral la relación de personeras y personeros de mesa de sufragio. Cabe destacar que las personeras y personeros no pueden tener la condición de candidato o candidato en las elecciones internas. En esa línea, la OMPE brinda en el marco de los comicios la cartilla de instrucciones para los personeros de mesa y su correcto desenvolvimiento en cada mesa de sufragio. Primero, la presentación ante la mesa de sufragio, mostrando su DNI y credencial entregada por el OEC. Se puede presentar en cualquiera de los momentos de la jornada, es decir, instalación, sufragio o escrutinio. Una aclaración es que debes evitar retirarte, porque solo podrás reclamar o denunciar sobre hechos ocurridos cuando hayas estado presente. Entre algunos derechos de los personeros se encuentra verificar el acondicionamiento de las cámaras secretas, formular observaciones o reclamos y firmar las actas. Si lo desean impugnar votos, observar el ingreso de resultados a la solución tecnológica de apoyo de escrutinio, entre otros. Aunque también existen prohibiciones, entre ellas, conversar o discutir con tus colegas o con cualquier otra persona presente durante el sufragio, interrumpir el escrutinio o solicitar la revisión de las decisiones adoptadas por la mesa cuando no estuviste presente. Preguntar acerca de su preferencia electoral a las personas que van a votar. Efectuar proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor o en contra de alguna lista o candidato. Manipular los dispositivos a los equipos electrónicos de la solución tecnológica de apoyo al escrutinio. Cabe destacar que se debe de tener en cuenta que los personeros deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad debido a la COVID-19. De la misma forma, la OMPE resalta que el registro de personeros se puede realizar también el día de la jornada electoral. La OMPE actualiza el protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas trans. A continuación, los detalles.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales actualizó el protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas trans en la jornada electoral. Actualización se realiza con miras a los próximos comicios internos de las organizaciones políticas en mayo. Como se recuerda, existía previamente un protocolo que regió para las últimas elecciones generales. Posterior a ello, se mejoraron aspectos liderados por un grupo de trabajo de la OMPE, dando lugar a la nueva versión del protocolo. Entre los aspectos resaltantes de la nueva versión del protocolo se identifica el énfasis de la efectividad del mecanismo de presentación de quejas y el seguimiento de estas por parte de la OMPE. En ese sentido, se modificó el formato de quejas para recoger datos del contacto y firmas de testigos, y se agregó un anexo sobre la ruta de presentación de quejas. También se incluyen pautas destinadas a mejorar la difusión de materiales informativos referidos al protocolo el día de la jornada electoral. La resolución también incluye pautas para el trato respetuoso de todas las personas presentes en los locales de votación, sin distinciones ni expresiones ofensivas, debido a su identidad y expresión de género o su orientación sexual dirigida a todos los actores electorales. Luego de las elecciones internas de mayo, en octubre se realizarán los comicios regionales y municipales 2022, y por ello se continuará mejorando el protocolo con la participación y el apoyo de la sociedad civil, las organizaciones políticas y las entidades públicas involucradas. Este proceso se realizará en alianza con IDEA Internacional y Más Igualdad, con reuniones que realiza de manera continua. Cabe destacar que el Perú es uno de los 4 países de América Latina que cuenta con protocolos para garantizar el voto de las personas trans. Los otros 3 son México, Colombia y Chile. Estos esfuerzos se realizan sustentados en el respeto de los derechos de las personas y en el derecho al voto en igualdad de condiciones y sin discriminación. Una entrevista con Alejandro Rodríguez, él es abogado especialista en temas electorales. ¿Cómo está, señor Rodríguez? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes, gracias por la invitación y a los televidentes del Jurado Nacional de Elecciones. Encantado de compartir con ustedes alguna experiencia en materia electoral. A usted las gracias por acompañarnos. Por favor, vamos a hablar en un primer momento de lo que significaron las elecciones internas en el año 2020. Vamos a revisar lo que pasó anteriormente en el país para entender lo que celebraremos este año en los próximos días. Señor Rodríguez, en un primer momento explíquenos cómo se realiza la reforma política, qué es lo que se busca con ella, qué se consigue. Sí, efectivamente había un esfuerzo grande por hacer reforma política, sobre todo electoral, a partir del año 2019, ¿no? Con la ley 3995, 3996, 3997 y 3998, donde se plasma algunas reformas específicamente, ¿no? En temas de organización, inscripción, y sobre todo el tema de la democracia interna, que era muy interesante la reforma que fue plasmada en esas leyes, y efectivamente ahí de esa época se viene plasmando algunas normas, justo coincide con las elecciones generales de 2021, donde se convoca elecciones para elegir la presidencia y congresistas, pero dada la naturaleza del COVID, ¿no? En ese momento apareció la coyuntura, el contexto de salud, se plasmó una ley, ¿no? En el sentido de que por la norma sanitaria de salud, la 31038, plasmó unas normas transitorias que hacían inaplicables un poco las elecciones primarias que se había plasmado en las leyes anteriores, donde se elegía en realidad a través de esa modalidad el cargo del presidente, el alcalde, los gobernadores, y las elecciones internas dedicadas específicamente a consejeros y regidores, ¿no? Dada esa norma transitoria por el COVID, se precisó que se vuelva a elegir a nivel de elecciones internas de los partidos bajo esta modalidad. Ahí quiero referir justamente el año 2018, para hacer un parámetro un poco con las elecciones internas como es ahora, como está plasmada, las funciones de los órganos electorales, ¿no? El año 2018, por ejemplo, el padrón electoral, la organización en sí, las elecciones internas estaba directamente dirigida a los partidos políticos a través de las normas del estatuto y reglamentos electorales internos, ¿no? Sin participación del sistema electoral, en lo absoluto. La participación del sistema electoral era a nivel de asistencia técnica, no tanto de la OMPE, y el jurado tenía una información referencial sobre lo que pasaba ahí, no tenía un poco el ejercicio pleno de la fiscalización como ahora sí lo faculta la ley,
Lo que ocurría en esa oportunidad, las elecciones internas de los partidos se realizaban a nivel de ellos, a nivel organizado, el órgano central electoral, como se denomina o como se llama en cada partido, a través del estatuto, y elegían sus candidatos y ellos eran comunicados al jurado o inscritos ya para las elecciones directamente de los días previos o meses previos de las elecciones. No había un control de ese tipo a nivel de elecciones internas más que la entrega formal de las candidaturas, ¿no? Esto ya en el año 2018. Para el año 2020, Correcto. ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo participan los órganos del sistema electoral? Sí. El año 2018 justamente de elecciones regionales municipales, tal cual ahora es la que se ha convocado, pero para elecciones generales de 2021 era solamente elegir presidentes y congresistas. Claro. Allí, a pesar que se limita, en realidad se suspende la aplicación a las normas de elecciones primarias, pero sí se lleva a cabo elecciones internas, ya con la participación efectiva de la OMPE como organizador del proceso, plenamente establecido en las normas, el registro, el RENIEC, como elaboración del padrón, previamente aprobado por el jurado, y el jurado ya como un ente fiscalizador en las elecciones internas de los partidos, la primera vez que se hace de esa manera. Ya ha habido capacitaciones reales de la OMPE, organizando también internamente, no solamente asistencia, sino directamente organizando los procesos electorales. En unos días, en un solo día, se realizó las elecciones, tanto a nivel de delegados o a nivel de afiliados, en todo el país del partido, y eso llevó a transparentar un poco más las elecciones, ordenar un poco el proceso, y con el apoyo del Jurado Nacional de Elecciones también, que a través de la área de fiscalización lleva a cabo control y monitoreo del proceso que los partidos habían aprobado, ¿no? Claro. Ahora, si hablamos un poco de lo que va a pasar en este año y hacemos una comparación en el 2020, ¿cuáles son las diferencias? Sí, este proceso también ha sido, a través de la ley 31.437 y la ley 31.357, también ha plasmado una norma transitoria tal igual como fue la vez anterior, suspendiendo las elecciones primarias, abocándose a las elecciones internas, y de hecho es algo muy similar, pero ahora el jurado inclusive ha adicionado un sistema que se llama declaraciones internas, donde a través de ese mecanismo se registran las listas y se procesa de una mejor manera la democracia interna, ¿no? Debemos entender también que la democracia interna tiene bajo parámetros las modalidades tanto delegados como afiliados. Para dar referencia, por ejemplo, el año 2022, elecciones municipales regionales, este año va a haber 17 partidos, ¿no? 5 bajo modalidad directa de elecciones de afiliados y 12 de modalidad indirecta, que es decir, a través de delegados, ¿no? El año 2021 hubieron 7 partidos que eligieron bajo la modalidad de afiliados, 15 delegados y 2 bajo la modalidad mixta, ¿no? Entonces, esos parámetros indican que en un solo día se realizan las elecciones a nivel nacional, en un lugar, el local de votación donde asigne la OMPE, organice, y los partidos van a votar en un solo día. El 15 de mayo van a votar en realidad por los afiliados, los que han elegido modalidad de afiliados, y el 22 de mayo van a elegir los que tienen bajo la modalidad de afiliados, ¿no? Doble votación para transparentar las elecciones de esa manera, de manera ordenada de un solo día, un programa plenamente establecido, ¿no? Claro. Señor Rodríguez, ¿por qué considera usted que los partidos políticos prefieren esta modalidad indirecta a través de delegados? Que vemos que en su mayoría lo hacen. Bueno, ahí tiene que haber una mirada específicamente de dos lados, ¿no? Los partidos tienen un proceso de desarrollo particular de manera individual, ¿no? Los procesos internos de desarrollo, de maduración de un partido reporta ese tipo de elección. La modalidad de delegado reporta a veces una forma de organización un poco más poco desarrollada. Los afiliados, los partidos que tienen la modalidad de afiliado tienen la tendencia un poco a, entre comillas, democratizar un poco más la votación a nivel de los afiliados, ¿no? Ya depende de la estructura partidaria, el partido decide bajo qué modalidad emplear. Eso tiene mucha relación con la forma de cómo se organizan y la forma como se toman decisiones dentro del partido, ¿no? Es comprender que los partidos tienen la autonomía de organizarse, pero ya la efectividad y la eficiencia lo reportan al momento de las candidaturas, ¿no? Bien. Ahora, si hablamos respecto a la participación de los afiliados en las elecciones internas del 2020, de más de 1 millón de inscritos en los 23 partidos que se tuvo en contienda presidencial, solo 69,000 militantes acudieron a las urnas. Estamos hablando del 5%. ¿Qué es lo que pasa en los partidos políticos? ¿Por qué sus propios afiliados, sus propios inscritos no acuden a las urnas?
Sí, bueno, habrá que tener en el contexto del COVID, también ha habido dificultades para que puedan asistir a muchas personas por el tema del COVID, también se han sentido disminuidos o con la inseguridad de exponerse a un contagio, pero también está de la mano el tipo de organización del partido a nivel de comunicación, a nivel de relaciones entre afiliados, a nivel de la vida partidaria activa que debería tener un partido. Ahí se evidencia efectivamente la convocatoria que tiene cada partido, la forma como es un partido vivo, natural, de modo permanente, en capacidad de activar, promover y fomentar la participación política de los ciudadanos que son en la modalidad de afiliados, tienden a trasladar a través de intermediario como partido una expectativa política, ¿no? Es interesante ese tema para evaluarlo y entiendo que seguro en aplicación de estas normas y estos hechos que usted menciona, creo que requiere una evaluación tanto del jurado, los órganos electorales, como los propios partidos, para promover la mayor cantidad de participación política dentro de los partidos y que ellos resalte un poco y plasme la idea de que la participación activa es importante para justamente trasladar la voluntad o las posiciones políticas, ¿no?, de todo el país. Y esa sería la tarea que tienen ahora, ¿no? Justo en este tiempo, antes de las internas, las organizaciones políticas, de convocar a sus afiliados para que ellos puedan acudir a las urnas, de informar y que finalmente puedan tener representatividad y participación en estas elecciones internas, no como ocurrió en las elecciones pasadas. Esta vez, en las elecciones internas para las elecciones regionales y municipales 2022, el panorama es mucho más complejo. En ese sentido, ¿usted considera que los órganos del sistema electoral tienen una ardua labor, tienen un desafío aún más grande? Sí, en el proceso de elecciones municipales regionales es un proceso mucho más complejo, mucho más operativo y mucho más grande que un proceso de elecciones generales, ¿no? Por eso requiere el apoyo tanto de los partidos, los medios de comunicación y justamente la activación de los órganos electorales que promuevan, como espacio como este, en difundir la importancia de participar directamente en los asuntos públicos del país a nivel de la formulación de planteamientos de listas de candidatos y que ellos sean plasmadas también en exponer a los ciudadanos, en fin, para elegir en octubre, los candidatos que tengan la mayor cantidad de preferencias a nivel de la idoneidad o el perfil que requiere el país. Por eso que ya el jurado ha desarrollado un montón de mecanismos de transparencia, de formulación de el voto informado y otros ítems, como también nos desarrolla la OMPE, para que el proceso electoral regional municipal, que es muy amplio, sean la mayor cantidad de asistencia posible para que esto pueda ser mucho más democrático y tener la alternativa de un elemento muy importante. Es que el elemento importante de la democracia es el voto, ¿no? Es la única manera directa y precisa de poder plasmar el futuro de un país, expresando la voluntad plenamente de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Definitivamente, un proceso democrático. Señor Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Con la gentileza y invitamos a los ciudadanos, a los afiliados, que se informen plenamente de los programa electoral que viene y que participen de modo definitivo, fomentando entre familias, amigos, que es importante que expresen su voluntad, que expresen su forma de pensar de manera política, porque los asuntos del país son importantes y no es cosa menor participar directamente en los destinos de este país. Muy importante la participación de cada uno de los afiliados. Gracias, señor Rodríguez. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa hasta esta hora de la mañana. Volvemos. Circula en redes sociales un video con información tendenciosa, el cual indica que el señor Vladimir Cerrón ha sido recientemente incluido en la plataforma electoral de JNE como parte de la plancha presidencial de Perú Libre, lo cual es totalmente falso. Veamos de qué se trata. Es falso que Vladimir Cerrón Rojas haya sido recientemente incluido en la plancha presidencial de Perú Libre. Como segundo vicepresidente lo acaban de poner a Cerrón, lo acaban de poner a Cerrón. Un video que circula a través de redes sociales señala erróneamente que dicha persona acaba de aparecer en la lista de candidatos de la plataforma electoral del JNE y que por ende podría asumir la vicepresidencia de la República. El Comité Técnico de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones informa que esto es falso y al respecto recuerda lo siguiente.
El proceso de elecciones generales 2021 ya culminó y por consiguiente es imposible añadir nuevos candidatos. Es así que la resolución 750/2021 JNE da cuenta de la proclamación de resultados de los comicios. Señala que la lista ganadora fue la presentada por la organización política Perú Libre sin el candidato a la segunda vicepresidencia, al haberse declarado improcedente la postulación correspondiente, y que los ciudadanos que asumirían los cargos son José Pedro Castillo Terrones como presidente de la República y Dina Ercilia Boluarte Segarra como primera vicepresidenta. ¿Por qué aparece Vladimir Cerrón en la plataforma electoral como candidato? Porque así se presentó la solicitud de inscripción de la lista y tal como ahí mismo se puede leer, su postulación fue improcedente. Se debe añadir que la plataforma tiene un registro total de las candidaturas, incluso de las improcedentes, que permanece para consultas posteriores, como parte del derecho a la información pública y la ley de transparencia. Hechos confirmados para ciudadanos informados. Como ciudadanos debemos tener muchísimo cuidado con esta información que circula a través de las redes sociales, que nos llegan a través de los grupos de WhatsApp. Debemos estar atentos y procurar informarnos a través de los canales oficiales como lo son la página web del Jurado Nacional de Elecciones y todas sus redes sociales o su canal institucional. Vamos a cambiar el ángulo de la información para contarles que con la finalidad de acercar sus servicios registrales al interior del país, el RENIEC junto al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social llegaron a Loreto, Ucayali y Puno con el programa itinerante de acción social conocido como PIAS. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil participa en las campañas de acción social PIAS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, acercando los servicios de identificación y de registro a ciudadanos en más de 300 comunidades en Loreto, Ucayali y Puno. Como se recuerda, el programa itinerante de acción social con sostenibilidad lleva de manera fluvial los principales servicios y programas del Estado a la población rural, quienes normalmente no tienen acceso a servicios de salud, registro, entre otros. En esa línea, el RENIEC brinda servicios de inscripción de nacimiento y trámites de DNI para mayores y menores de edad, a toda aquella población que históricamente no tenía este documento. Hoy ellos cuentan con una presencia activa del Estado gracias a estas embarcaciones y a los esfuerzos de las entidades. Actualizan el cronograma electoral de los comicios de autoridades de centros poblados correspondiente al año 2022 mediante resolución publicada en el Diario El Peruano. A continuación, veamos los hitos que se aproximan. La OMPE actualizó algunas fechas del cronograma electoral de las elecciones de autoridades de centros poblados que se realizarán el 6 de noviembre de este año. Entre las nuevas fechas se tiene que entre el 11 de marzo y el 31 de julio se dará plazo para elaborar y aprobar el padrón electoral. Asimismo, el 31 de mayo será la fecha máxima para designar a los integrantes del comité electoral. Posteriormente, el 15 de agosto se deberá presentar las listas de candidatos y el 23 de agosto está prevista la publicación y presentación del diseño de cédula y procedimiento de ubicación de las candidaturas. Cabe recordar que el pasado 26 de abril, el JNE, mediante resolución publicada en el Diario El Peruano, instó a las municipalidades provinciales que aún no hayan efectuado la designación de los miembros del comité electoral a realizarlo excepcionalmente entre los ciudadanos con domicilio legal o real en el plazo excepcional que para tal efecto apruebe la OMPE. La OMPE ha preparado lineamientos a través de un manual como parte de la asistencia técnica que otorga a las municipalidades provinciales. Los municipios de centros poblados cuentan con un alcalde y 5 regidores, quienes se encargan de las funciones y de los servicios públicos que les han sido delegadas por sus municipalidades provinciales. Serán elegidos por voto universal y secreto de los vecinos que figuren en el padrón que elabora y actualiza el RENIEC. Damos pase al microinformativo de eSalud. Esta semana en eSalud. El Seguro Social de Salud invertirá 4.839 millones de soles en proyectos hospitalarios y mejoras de servicios de salud, a ejecutarse en 15 regiones del país con el fin de reducir la brecha de infraestructura hospitalaria y brindar una atención médica oportuna y de calidad a miles de asegurados.
Salud vacunará contra la influenza a adultos mayores en sus casas, así lo anunció el presidente ejecutivo de la institución, Alegre Fonseca Espinosa, luego de participar junto al ministro de Salud en el acto de supervisión de la llegada de un total de 357.440 dosis de vacunas contra la influenza destinadas a la protección de la población adulta del país. De octubre de 2020 al 20 de abril de este año, el Centro Nacional de Telemedicina brindó más de 2.160.000 consultas virtuales en distintas especialidades médicas a pacientes pediátricos y adultos a nivel nacional. Diversas estrategias de inmunización contra la COVID-19 viene realizando Salud con el objetivo de alcanzar un alto porcentaje de peruanos vacunados a nivel nacional. Finalizando al 27 de abril, se han aplicado 9.693.986 dosis contra el coronavirus. Durante la pandemia por COVID-19, los especialistas en neonatología del Hospital Guillermo Almenara no han dejado de brindar atenciones, priorizando la de los bebés prematuros. En lo que va del año han nacido 12 bebés con un peso menor a los 1.500 gramos. Y en el marco del Día Mundial del Tai Chi, Salud recomendó la práctica de esta técnica milenaria que se realiza a través de movimientos relajantes y armoniosos para reducir el estrés, la ansiedad y la presión arterial. Recuerda que en Salud seguimos trabajando para brindarte la atención que mereces. Siempre con el pueblo. Amigos, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JNTV. Nos dejamos con imágenes de Tumbes. Permiso.